Medicina. Muchas gracias a los ponentes que están aquí presentes y que nos están dando su tiempo. Vamos a iniciar esta mesa con la doctora María Grace Salamanca y voy a dar una breve semblanza que se ha dicho de parte. Me gustó mucho, me gustó mucho esta semblanza. La doctora María Grace Salamanca González, mujer, madre, neurodiversa, de provincia, actriz, practicante de estéticas decoloniales y doctora en filosofía, mención ética, política y derecho en el marco de una codirección entre la Universidad de Lyon, Francia, y el Programa de Investigación de Actores Sociales de Flora Medicinal en México, de la INA, especialista en epistemologías del sur. Realizó un postdoctorado en la Escuela Urbana de Lyon, en Fellow del Centro María, perdón, no sé pronunciar esto, eh, de Estudios Latinoamericanos Avanzados en CALS. Parte de un equipo de investigación, acción de éticas y estéticas de cuidado en la salud colectiva, en textos multiculturales en el marco de un proyecto de investigación entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Actualmente profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su trabajo alrededor de las éticas y estéticas del cuidado se sitúa en la intersección entre las artes vivas, las investigaciones situadas y horizontales, la antropología y la filosofía. Ha compartido talleres y conferencias en México, Colombia, Argentina, Guatemala, Brasil, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Suiza y Francia. El título de su ponencia es Ética del cuidado y relación médica-paciente. Adelante, doctora María Grace Salamanca. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos por estar acá y a quienes nos escuchen después. Muchísimas gracias por su tiempo. Me da mucho gusto como esta invitación porque es como una de mis primeras pasiones de juventud, la relación médico-paciente. Yo vengo de una familia de médicos y por algún tiempo en mi vida yo quería ser médica. Y después, cuando en realidad estudié filosofía, la bioética era como mi asunto y la clínica era así como la pasión de mi corazón. Entonces hoy les voy a como hablar, como he venido pensando desde las éticas del cuidado, pues esta pasión mía por la clínica y las relaciones médico-paciente. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Deseo que la vean y si no, por favor díganme porque luego yo empiezo a hablar y me voy. Si en algún momento no cambia lo que sea, ahí me dicen. Entonces, me gustaría situarnos en las éticas del cuidado, que no voy a desarrollar tantísimo, a menos que ustedes me lo pregunten en la charla, pero sí creo que es un punto de partida que no necesariamente es el más común en la filosofía contemporánea. Entonces les voy a contar algunas cosas que para nosotras en las éticas del cuidado ya son así como el terreno desde el que empezamos a hablar. Primero, creemos que el lugar de enunciación, es decir, las identificaciones que una elija para hablar a los interlocutores y a las interlocutoras que una elija, tiene implicaciones éticas y políticas. Ahora, esto, y podría ser solo una charla sobre eso, porque esto del lugar de enunciación, pues no solo es decir quién hemos sido, o qué etiquetas, o qué títulos, o cómo una se presenta, sino también qué valores intelectuales estás utilizando y qué perspectivas y qué intereses estás utilizando a la hora de teorizar. Es decir, la precisión del lugar de enunciación se va a situar en las epistemologías pues situadas a partir de pues Donna Haraway, Sandra Harding, pero tiene como un compromiso, y es el segundo punto, tiene un compromiso especial en las éticas del cuidado con las personas subalternizadas en las sociedades. Entonces, no solo hablamos de un lugar de enunciación, sino que hablamos de
que hablan las personas que son protagonistas. En este caso nos van a interesar la relación médico-paciente en las voces de los protagonistas y en las voces que usualmente han sido marginalizadas o silenciadas. Es decir, las éticas del cuidado desde sus inicios tienen esta metáfora de la otra voz moral. Es decir, una voz que no es la hegemónica. Luego, si quieren, les puedo contar cómo eso inicia, pero por lo pronto, y algo que es importante para mí decir hoy, es que hay entonces una apuesta ética y epistémica por escuchar más voces que las que usualmente se escuchan en la academia o en la ética, escuchar valores que no necesariamente son los hegemónicos, escuchar problemáticas y valores que usualmente no son escuchados. Es decir, para la ética del cuidado, la narrativa, la anécdota, el chisme, pues va a ser muy importante. Es una ética que se hace en el caso por caso y en los detalles. Otra cosa que es importante decir desde el inicio para mí es que yo practico una lectura decolonial de las éticas del cuidado. En ese sentido, consideramos que hay ciertas jerarquías propias del sistema pues, moderno colonial que son persistentes, pero además que tienen un impacto en cómo hacemos filosofía, en cómo hacemos ética y en cómo hacemos medicina actualmente. Entonces hay un reconocimiento de que hay ciertas maneras validadas de hacer las cosas y ciertas formas ilógicas que van a ser subalternizadas. Y por último, y entonces imagínense, estas son solo las premisas, ¿no? Antes de empezar a platicar. Esta ética que nosotras proponemos desde las éticas del cuidado en realidad no es solo filosófica. Digamos, en realidad las éticas del cuidado nacen en la psicología social con un cuestionamiento al desarrollo moral que se había creado universalmente y patriarcalmente. Eh, Nace por el trabajo de Carol Gilligan en Estados Unidos y las éticas del cuidado actualmente se desarrollan al menos en tres disciplinas fuertemente, lo que conocemos hoy como éticas del cuidado, la sociología, la psicología y la filosofía. Pero en América Latina las éticas del cuidado tienen una historia más desde las ciencias sociales, que viene mucho desde la economía marxista y feminista. Entonces es un campo que no de ninguna manera solamente le compete a la filosofía y en ese sentido va a ser muy importante porque luego cuando pensamos en la ética, pues la pensamos muy mandona y muy prescriptiva y nuestra ética en las éticas del cuidado desde la narrativa y esto que les estoy comentando, pues nuestra propuesta es mucho más hermenéutica que normativa. Y entonces con eso dicho, ahora sí empiezo a contarles qué son las éticas del cuidado. Bueno, así uno de los primeros problemas que tenemos y de las obsesiones pues es definir cuidado. Hay muchas definiciones y yo les voy a presentar la que a mí más me sirve y la que a mí más me gusta, que es una que fue postulada por Virginia Health. Y entonces ella menciona una triple definición del cuidado. Entonces, el cuidado, así como en general, lo podemos entender como la respuesta a una necesidad que ha sido detectada. Pero la primera parte de esta definición, o digamos el primer registro de la definición de cuidado que nos interesa, es justo la detección de la necesidad. Es decir, el cuidado primero es una disposición sensible que nos permite percibir las necesidades propias y ajenas. Es el sentido que adquiere la palabra cuidado cuando la usamos como ten cuidado o hacer algo cuidadosamente. Es decir, remite a una disposición sensible, a una manera de hacer las cosas. Y en este sentido, la primera definición de cuidado estamos en un registro muy biológico, pero también muy emocional. En un segundo sentido, es la definición que yo creo que más escuchamos ahora gracias a las agendas políticas. El cuidado, pues, es el trabajo de cuidado, es decir, son las acciones concretas por medio de las cuales respondemos a las necesidades que detectamos. Pero para nosotras en las éticas del cuidado es muy importante decir que no se responde a una necesidad que no se detecta. Y que en quién detecta las necesidades y quién no detecta, quién puede defender la insensibilidad,
pues se juega muchísimo del cuidado, porque muchas veces lo contrario del cuidado no es la violencia o la negligencia, sino es justamente lo que Joan Tronto denomina la indiferencia de los privilegiados. Y esta diferencia no es solo intelectual, no es solo una decisión de la voluntad de no poner atención, sino es precisamente entrenar mi sensibilidad para no percibir las necesidades, sean propias o sean ajenas. Y en un tercer registro, en un tercer sentido, una ética del cuidado ya implica el cuidado como un horizonte de deseo, ya lo que hablaríamos propiamente filosóficamente como una ética, es decir, una propuesta moral en la que este cuidado cuidadoso se instala como un horizonte moral que tendría ciertos valores asociados que podrían ser la vulnerabilidad, la sensibilidad, el reconocimiento de la interdependencia y la justeza de las decisiones. Ahora voy a explicarles un poco más sobre estos asuntos. Les comentaba que yo trabajo una lectura decolonial de las éticas del cuidado, cuando en términos filosóficos diría que es una ética estética del cuidado, en términos pues de la sabiduría popular latinoamericana diríamos que es un sentipensar. Lo hago entonces mezclando las éticas del cuidado con un poquito de teoría crítica de salud latinoamericana, en particular con epidemiología sociocultural y por supuesto con la teoría decolonial y la opción decolonial. Y entonces esta lectura decolonial de las éticas del cuidado comienza con el primer postulado de las éticas del cuidado, y es que la vida, no solo la vida humana, la vida en el planeta Tierra es interdependiente, es frágil por sí misma, es decir, somos mortales, pero la vulnerabilidad la vamos a conceptualizar en tres niveles. Entonces, el primero sí va a ser nuestra mortalidad, el segundo va a ser la carencia de sentidos para la acción, es decir, la indeterminación humana en antropología filosófica. Y la tercera, y aquí va a ser muy importante, vamos a vincular esta necesidad de sentidos para la acción con la antropología sociocultural. Y entonces es cómo las sociedades estructuran también ciertas vulnerabilidades, pero dichas vulnerabilidades no son la condición humana, son la estructuración de ciertos proyectos de mundo. Por ejemplo, decir que las personas neurodiversas somos más vulnerables. No, no somos. Nos hace más vulnerable una sociedad que se estructura de cierta manera, o ciertas disidencias sexogenéricas, o ciertas como discapacidades, ¿no? Entonces, de repente decimos o nos critican a los filósofos porque decimos que esas vulnerabilidades son la condición humana. No, esas son el tercer nivel de de la vulnerabilidad para nosotras desde las éticas del cuidado. Y entonces, a las éticas del cuidado nos va a parecer muy importante decir que la interdependencia no es un capricho de una moralidad que quisiéramos postular, sino que es la única posibilidad de vida en la Tierra. Luego lo vamos a ampliar a la vida no solo humana, sino a la vulnerabilidad e interdependencia generalizadas de la vida en la Tierra. Pero bueno, por lo pronto lo dejaré en lo humano porque estamos en la relación médico-paciente. Pero este nivel nos invita a pensar en que la evitabilidad del daño, que es un concepto de la medicina social latinoamericana, podría convertirse en un valor moral. Es decir, el distinguir que la mortalidad no es un daño evitable, no siempre es evitable la muerte, pero hay otros que sí, y hay ocasiones en las que la muerte sí es evitable. Y entonces en este distinguir lo evitable de lo inevitable, podría haber una nueva moralidad y una nueva salud pública. En un segundo sentido, hablamos que el sistema mundo moderno ha distribuido atenciones y desatenciones que se realizan en daños y en muertes evitables. Es decir, que tenemos, así como les decía, que lo contrario del cuidado no es necesariamente el daño, sino justo la indiferencia, bueno, lo contrario del cuidado en la distribución sociocultural del mundo no es como as- llevar tóxicos y matar a la gente. Es simplemente decidir que ciertas variables son importantes, pero no les vamos a poner atención. No son nuestro problema. Es decir, hay una desatención estructurada que realiza daños y muertes evitables. Y por último, hay un giro particularista de la moral que ya se venía leyendo, yo creo, desde el inicio, ¿no? Y entonces para nosotras el valor más importante no es un valor racional, universal, moderno, colonial, sino la adaptación circunstancial. Así se validarían las decisiones, es decir, la justeza. Y dicha justeza no es solo intelectual, sino que también es afectiva.
para nosotras será importante. Entonces, cuando pensaba en cómo vincular esto con esta proposición que me hicieron, pensaba primero preguntarnos cómo estamos modelando el sujeto moral, que es una de las primeras cosas que hacemos en las éticas del cuidado. Es decir, lo estamos modelando como una persona independiente, autónoma, capaz de tomar decisiones racionales, razonables, argumentadas, incluso cuando tiene un dolor terrible o cuando tiene como preocupaciones por cuánto le va a costar el tratamiento. Y estamos cuando modelamos la relación médico-paciente, ¿en verdad son solo dos personas las que están ahí? ¿O de qué manera la cultura y la socioculturalidad del mundo se realiza en esta relación que podría parecer tan privada? Y luego, otra pregunta que me parece fundamental para poner en esta discusión es, ¿cuál es el objetivo de esta relación? ¿Es la terapéutica? ¿Es la diversificación de la terapéutica? ¿Es curar a las personas? ¿Es prolongar la vida? Y volvemos a la importancia de la distinción entre los daños y las muertes y los daños evitables y los que son inevitables en ciertas estructuraciones del mundo. Luego, ¿cómo conviven los valores biohegemónicos de la vida, de la eficiencia, de como el uso de tecnologías con valores culturales, como se me ocurre, por ejemplo, como el pudor, ¿no? De tapar los cuerpos en ciertas como condiciones hospitalarias. Y entonces, en términos de bioética clásica, podríamos pensar que cuando pensamos la relación médico-paciente, estamos pensando entre autonomía y beneficencia. Y si lo pensáramos desde las éticas del cuidado, yo me preguntaba, ¿y entonces cómo pensar esto en términos de vulnerabilidad, de relaciones socioculturales y de interdependencias? Primero, una de las pistas de las éticas del cuidado viene de una psicóloga social de la Escuela Francesa de las Éticas del Cuidado que se llama Pascal Molinier y que diría, bueno, primero habría que pensar que no hay médicas cuidadosas o enfermeras cuidadosas o, no sé, administrativas del hospital cuidadosas y otras que no lo sean, sino más bien hay configuraciones culturales que permiten que a veces se exprese la preocupación por los otros y otras situaciones que se estructuran de manera tal que gana la indiferencia o la crueldad. La misma paciente, la misma médica, la misma enfermera en la jornada de 8 horas puede algunas veces ser cuidadosa y algunas veces ser indiferente y otras ser cruel o violenta. Y entonces, otra cosa por lo que es tan importante la transdisciplina para las éticas del cuidado es pensar que las condiciones concretas en las que se ejerce la medicina afectan todas las posibilidades para la realización de nuestros valores más sublimes, ¿no? Es decir, el tiempo que tenemos, los recursos materiales y simbólicos, la duración de las guardias, la exaltación de una medicina de guerra como paradigma, es decir, que hay que aprender a cuidar sin comer y sin dormir y a costa de una misma, eso moldea lo que puede y no puede pasar en una relación interpersonal. Y en otro sentido también la instrumentalización de la medicina para un montón de fines, pero además, de repente yo doy clases en la Facultad de Medicina a futuros médicos, y entonces cuando dices la medicina, ¿dices qué? Porque hay desde la consulta hasta los hospitales de tercer nivel que los médicos que solo ven a sus pacientes anestesiados, ¿no? Entonces no es la misma relación. Entonces, creo que el caso por caso en la diversificación que hay de la medicina es muy importante. Y por supuesto, esta distinción entre quienes curan y quienes cuidan, que históricamente y patriarcalmente se ha distinguido pues entre la medicina y la enfermería, por ejemplo, ¿no? Pero además invisibilizando a la familia, ¿no? Que en México es quienes se hacen cargo realmente de un montón de estas tareas. Entonces, uno de los textos que a mí me gusta para vincular estos elementos es el trabajo que hace el antropólogo y psiquiatra Arthur Kleinman, en particular en un artículo que publica con Peter Benson, que se llama La vida moral de los que sufren la enfermedad y el fracaso existencial de la medicina. Y entonces en este texto se preguntan no solo la relación médico-paciente, sí, Víctor. Doctora, le quedan 5 minutos. Sí, muchas gracias. Entonces se preguntan no solamente cómo sufre el paciente o qué le importa, cuáles son los valores o los del médico, sino el conjunto de la red social y no solamente en tanto al diagnóstico o a la terapéutica, sino cómo se interpretan los síntomas, las incapacidades
y la variedad de sufrimientos posibles. Y entonces, tres preguntas que a mí me parece que son muy importantes que yo quería traer acá, tiene que ver con preguntarnos qué le preocupa al paciente de su padecimiento. No qué dice la biomedicina que le debería preocupar, pero qué le preocupa a esa persona en concreto. ¿Y cómo se actuaría y qué le podría aliviar, qué le preocupa en las noches, qué le mantiene despierto? Y para ellos piensan que los procedimientos, tanto médicos como éticos, si van a ser de alguna manera efectiva, no pueden ignorar los valores, los sentidos y las perspectivas, no solo de los pacientes, sino del contexto sociocultural en el que se moldea y que marca con gran fuerza cómo una enfermedad es experimentada no solo por el médico y el paciente, sino por la red sociocultural que le da forma. Entonces, para terminar, me parece que no son nada claridades, son un montón de preguntas las que tengo yo para este diálogo, pero primero me parece que es muy necesario abrir este diálogo de manera transdisciplinar, con humildad, pero también con confianza de nuestros lugares de enunciación. De repente vamos muy pronto a juzgar a aquellas personas, o por ejemplo yo como filósofa, es muy fácil ver que se juzgue a la medicina como si yo quisiera acabar con ellos, ¿no? Y yo los odiara, y la verdad es que yo los quiero y respeto mucho su trabajo, ¿no? Pero también hay cosas que yo sí sé desde acá, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer un diálogo en el que nadie se sienta juzgado y en el que en verdad tratemos de avanzar y no solo de criticarnos como por placer, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para construir dinámicas de justicia epistémica en las que no solo sea el médico y el paciente los que hablen de esta relación? ¿Y cómo construimos entonces la escucha y la reciprocidad necesaria para abrir estos diálogos? Una de las cosas que yo más he aprendido desde mi práctica teatral de las estéticas del cuidado es que quizá lo más importante es generar un ambiente emocional para que de hecho se pueda realizar este diálogo que implica mostrar pues nuestras contradicciones, nuestros miedos, lo que sabemos que hacemos mal y que sabemos que tenemos mucho problema para hacer bien por cómo se estructura la misma institucionalización de la práctica médica. Además, una ética del cuidado, pues es una relación donde si tú me preguntas cómo es la relación o cómo debe ser la relación médico-paciente, pues depende del caso por caso, cuál es el objetivo, cuáles son los valores, cuáles son los criterios. Y todo esto siempre está a discusión. Es una ética que pone al centro la dimensión moral y emocional, no solamente de cómo lo vive la paciente, sino también de cómo lo experimenta la médica. Por supuesto que esta inclusión de ciencias sociales no es retórica, sino que estamos haciéndonos cargo de que hay una organización y estructuración de daños y muertes evitables que se realizan como concretamente, ¿no? Y además, bueno, esto que ya les contaba, que hay ciertos valores que podemos como implementar, que consideramos valiosos, como la vulnerabilidad, la fragilidad, la interdependencia, la evitabilidad del daño y esta misma distinción entre un cuidado que puede ejercerse de manera violenta y un cuidado que sería verdaderamente cuidadoso, es decir, un cuidado como horizonte moral que no se realiza siempre solo por realizar trabajos de cuidado. Y bueno, pues ahí les dejo mi correo, mi página y pues muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias, doctora. Fue una excelente ponencia. Le recordamos a las personas que nos están escuchando que la ronda de preguntas va a ser al final de las ponencias para que vayan preparando sus preguntas para la doctora. Seguimos con nuestro siguiente ponente. Voy a dar una breve semblanza. Eh, el doctor David Fajardo Chica es profesional en filosofía de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Maestro y doctor en filosofía por la UNAM, en donde realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina. Ahora está vinculado, bajo la misma modalidad, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma universidad. Ha sido académico visitante en la Universidad de Arizona y la Universidad de Cincinnati. Es profesor en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Colabora con el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, con el Seminario Universitario de Afectividad y Emociones de la misma universidad y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Fue uno de los coordinadores del libro
la vida emocional en la pandemia y autor del libro Carne Doliente. El título de su ponencia es La concepción mínima de sufrimiento en los cuidados paliativos. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en la tarde de hoy estas ideas. Les agradezco a la organización del evento por la amabilidad en invitarme y también agradezco a quienes me acompañan en la mesa. Me da mucho gusto escuchar sus trabajos y compartir con ustedes sobre estos temas. Voy a pasar a compartir la pantalla. Mm, ok, creo que es esta. Les agradecería si me confirman que se ve correctamente. Sí, Sí, muy bien. se ve. Sí. Bueno, me gustaría hablar con ustedes acerca de cómo se entiende al sufrimiento en los cuidados paliativos. Digamos que este no es un trabajo directamente acerca de la relación médico-paciente, al menos concebida de esa forma, sino más bien acerca de cómo se entiende al sufrimiento en este campo y ya podremos en la conversación explorar de qué maneras esa concepción puede uno entender que moldea o da forma o delimita o limita esa relación médico-paciente en este campo. El campo de los cuidados paliativos tiene una definición que a mí me parece pues importante comenzar con ella y también de esta manera motivar la importancia de pensar sobre esta concepción del sufrimiento en este campo. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice algo como lo siguiente: los cuidados paliativos previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Y quisiera llamar la atención sobre cómo este campo de la medicina y las ciencias de la salud en general, pues es bastante sui generis al colocar en el centro una experiencia humana como lo es el sufrimiento. Esto lo hace, francamente, un campo único en la salud y además pues lo hace muy rico para la investigación de corte humanista. Sin embargo, digamos, el asunto que a mí me interesa es si el sufrimiento está en el centro del modelo de atención de los cuidados paliativos, pues ¿cómo se entiende allí al sufrimiento? ¿No? Esa es la pregunta, digamos, que orienta el desarrollo de este trabajo y es cuál es la comprensión común acerca del sufrimiento en este campo. Y en ese sentido, esta será una charla acerca de los fundamentos conceptuales de este modelo de atención. ¿Por qué clarificar la concepción mínima? Acá hablaba de heredada en otra versión previa de este trabajo, pero luego de los ires y venires con los equipos de revisión de quienes han revisado este texto, he preferido más bien hablar de una concepción mínima compartida. ¿Por qué es relevante? Porque, bueno, pues hace parte de las definiciones de los cuidados paliativos, como la que vimos de la Organización Mundial de la Salud, pero también de la definición de consenso del campo que está contenida en Radbruch et al. 2021. También porque esta concepción del sufrimiento sirve como un marco conceptual común para la investigación clínica, porque hace parte de los fundamentos del modelo de atención y por otra parte porque también está contenida en las teorías dominantes acerca de cómo entender el sufrimiento en este campo. El plan de la charla va a ser el siguiente. Primero voy a revisar muy rápidamente unos enfoques que son influyentes en la forma en la que se entiende el sufrimiento en el campo de los cuidados paliativos. Luego voy a revisar lo que considero es esa concepción heredada, esa concepción, digamos, que es generalizada en el campo. Y luego voy a, digamos, explicitar cuáles son esas dos perspectivas que considero yo articulan la comprensión del sufrimiento en el campo de los cuidados paliativos. Y si nos da tiempo, vamos a revisar un par de objeciones acerca de mi acercamiento. Aprovecho para pedirles disculpas, estoy un poco ronco y como que no puedo esforzar mucho la voz, espero que se me esté escuchando bien. Un primer acercamiento, un primer enfoque influyente acerca del sufrimiento, pues está la base misma del modelo de atención de los cuidados paliativos. Esta persona que está allí es Cicely Saunders. Cicely Saunders fue, digamos, la ideóloga principal de la manera en la que se entiende a los cuidados paliativos en nuestra época, digamos, la versión contemporánea de los cuidados paliativos. Y ella propuso el concepto de dolor total. El concepto
de dolor total, digamos que buscaba ir más allá del dolor físico o de los malestares del cuerpo, a los que usualmente se enfoca el modelo biomédico de la salud, y extenderlo a aspectos como el psicológico, el espiritual y el social. Pero no solamente, digamos, señalando cómo hay unas problemáticas en diferentes dimensiones de los pacientes con necesidades paliativas, sino también cómo todas estas dimensiones de alguna forma se reciben influencia la una de las otras y afecta de una manera, digamos, total a la persona, ¿no? Ella solía hablar de un testimonio de una paciente que decía, es toda mi vida la que está afectada. Por otra parte, hay otro enfoque que es muy influyente en el campo de las ciencias de la salud, que muchas y muchos de ustedes probablemente conozcan, que es el trabajo de Eric Cassel. Eric Cassel es probablemente la referencia teórica más socorrida y más mencionada cuando se habla de estos temas, digamos, a este nivel teórico. Cassel señala que el sufrimiento surge cuando una persona recibe una amenaza a su integridad. Y entonces, digamos que allí el asunto o donde recae el peso interesante de esta noción es en la noción de persona. Y las personas son estos entes muy complejos. Voy solamente a mencionar alguno de los rasgos del que él habla, pero dice algo así como que las personas tienen personalidad y carácter, asignan significado a sus enfermedades, tienen un trastorno cultural, no pueden existir sin otras personas, digamos haciendo eco a esta idea de la interdependencia de la que nos hablaba la doctora María Grace hace un ratito. Las personas hacen cosas, son seres políticos, exhiben comportamientos regulares, tienen una vida secreta, contemplan un futuro, guardan una dimensión trascendente. Y en todas estas dimensiones de las personas, pues hay la oportunidad para el sufrimiento porque ellas pueden resultar amenazadas. Dice Cassel entonces que quien sufre percibe que su persona está bajo amenaza. Y de una manera interesante, digamos, es desde la experiencia personal, es desde esa percepción que tiene la persona que está siendo afectada por algunos de estos motivos, en donde radica, digamos, el conocimiento de si se sufre o no y qué tanto se sufre. En ese sentido, dice Cassel, los pacientes no distinguen las fuentes de su sufrimiento como lo hacen los médicos, sino que ocurre de una manera más holística. Hay otro enfoque influyente, más reciente, que se conoce como la visión integradora del sufrimiento, digamos que retoma algunos elementos de estos dos antecedentes de Saunders y Cassel, y desde allí se dice que los problemas en una dimensión, por ejemplo la física o la psicológica, pueden intensificar las dificultades en otras de las dimensiones, conllevando un aumento generalizado del sufrimiento. Pues bien, a partir de aquí, yo quisiera proponer, o ese es parte como del trabajo que estoy adelantando, cómo entender esa concepción heredada, esa concepción común, pero también mínima en el sentido de que son lo mínimo, digamos, que se toma en cuenta sobre el sufrimiento en este campo. Y entonces yo propongo, digamos, entenderlo a partir de dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva de la multidimensionalidad, según la cual el sufrimiento ocurre por afectaciones en una o más de sus dimensiones personales, incluidas las que no son físicas, ¿no? Entonces, se piensa que el sufrimiento tiene esta característica, pero también que tiene esta otra, y es la eh, característica del holismo, y es que se entiende el sufrimiento, digamos, como una experiencia global que afecta a la persona como un todo, más allá de cualquier afectación específica. Es decir, más allá de la multidimensionalidad, más allá de que al sufrimiento se pueda llegar por múltiples vías, quien sufre no lo experimenta como una afectación a una dimensión individual, sino una afectación globalizada sobre su persona. Y me parece importante resaltar aquí que el término dimensión que estoy utilizando es deliberadamente amplio y vago, porque aquí con este término quiero, digamos, que sea lo suficiente amplio para incluir aspectos corporales, sociales, psicológicos, espirituales u otros vinculados con la dignidad o la historia personal. Hay una imagen que no quisiera que fuera trivializante sobre el hecho del sufrimiento, pero que puede funcionar para, digamos, heurísticamente acercarnos a esta idea, y es la siguiente: si pensamos que el sufrimiento es como una suerte
del licuado, cuando hablamos de la multidimensionalidad, pues hablamos de cómo se pueden identificar unos ingredientes, ¿no? El plátano, la mora, la uva. Y cuando hablamos del holismo, hablamos de cómo una vez que la experiencia del sufrimiento ocurre, pues para quien sufre, digamos, no es que sea tampoco tan claro qué tanto hay de una cosa y qué tanto de otra. Imagínense ustedes el escenario de preguntarle a un paciente al final de la vida que está sufriendo, por ejemplo, qué tanto de su sufrimiento qué tanto porcentaje, por ejemplo, es sufrimiento físico, qué tanto es psicológico, qué tanto es espiritual. Esto, digamos, pues no tendría mucho sentido y es lo que se trata de capturar con esta noción del holismo. Ahora bien, ¿por qué, digamos, identificar estas dos perspectivas? Bueno, pues porque cada perspectiva cumple, por decirlo de alguna forma, funciones distintas y las profesionales y los profesionales de la salud desarrollan como parte de su formación y como parte de su práctica la habilidad de cambiar entre una y otra perspectiva, digamos, de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades que se enfrenten. Entonces, por ejemplo, veamos con este caso, digamos, para ejemplificar muy rápidamente, tenemos el caso de María, que es una mujer de 68 años con cáncer pulmonar avanzado en cuidados paliativos. Ella sufre un dolor de pecho grave, tiene un malestar psicológico profundo relacionado con la idea de que morirá pronto, tal vez, y también con la separación de su familia. Y por otra parte, el estar aislada en las instalaciones hospitalarias, pues la han dejado pues, con unas preguntas existenciales y algunos cuestionamientos sobre su propia fe. Pues bien, desde una perspectiva multidimensional, cada uno de estos desafíos, digamos, cada una de estas problemáticas que presenta la paciente, pues requieren intervenciones específicas, ¿no? El control del dolor, el apoyo psicológico, el acompañamiento espiritual, ¿no? Cada una, digamos, de esos problemas de la paciente, pues va a tener una forma de ser tratado. Y esto, digamos, habla de una fortaleza del modelo de atención de los cuidados paliativos, que es ante todo un modelo multidisciplinario. Los cuidados paliativos, digamos, según las mejores prácticas, no son dados por una sola persona, sino por un equipo interdisciplinario, y de esta manera, pues abordar toda esta totalidad del sufrimiento del paciente. Perdón. Ahora bien, sin embargo, el sufrimiento de María, digamos, sabemos que va más allá de la suma de estas dimensiones aisladas, ¿no? En lugar, digamos, de dejar fragmentado ese sufrimiento, la perspectiva holista, digamos, enfatiza que María está sufriendo como una persona completa, ¿no? Y en ese sentido se requiere también una comprensión de que ella es un ente total que requiere cuidado como tal, ¿no? No solamente como una sumatoria de dimensiones que fragmentaría su persona y esto impediría un acercamiento a su sufrimiento que sea respetuoso y, como veremos, que vaya guiado por unas directrices éticas. Entonces, para ir resumiendo este punto, la perspectiva multidimensional sirve para guiar las intervenciones médicas, es decir, para vincular el sufrimiento con con unas intervenciones de unas, digamos, cadenas causales, que pueden ser unos síntomas específicos o unas condiciones, digamos, subyacentes que puedan ser intervenibles. La perspectiva multidimensional también, digamos, que resuena con el modelo biomédico que es dominante en la medicina. De esta manera satisface como unas demandas médicas, o sea, el asunto de que si los cuidados paliativos se proponen aliviar el sufrimiento, pues es gracias a una visión multidimensional que se ubica qué tipo de intervenciones se pueden hacer, pero digamos, como un asunto importante, esta perspectiva no captura la relación íntima que tiene la persona con su sufrimiento. Y es ahí donde la perspectiva del holismo cobra un papel importante. Desde esta perspectiva, se desplaza la atención de los síntomas individuales para enfocarse en la experiencia global del paciente. Y esto permite, de una manera muy especial, incorporar la autonomía del paciente que tiene que ver con sus valores, con sus metas, con su propia, digamos, concepción de lo que le sucede y de su propia situación. Esto no es secundario. Digamos que, como ustedes saben, un punto crucial para los temas usuales de ética médica al final de la vida, pues están todos atravesados, o muchos de ellos atravesados por el tema de la autonomía, ¿no? El diseño del plan
de cuidado, la toma de decisiones clínicas, los consentimientos informados, la cesación de tratamientos que prolongan la vida, las consideraciones respecto a la capacidad, las decisiones subrogadas, la sedación paliativa, la asistencia médica para la muerte en los lugares donde esto puede realizarse. Y así entonces, digamos, la perspectiva holista satisface unas demandas éticas que el campo tendría sobre cómo concebir al sufrimiento. Aho- Ahora, me gustaría examinar un par de objeciones sobre esto que he presentado, ¿no? Lo que he dicho hasta ahora es que hay una concepción mínima del sufrimiento en el campo de los cuidados paliativos que tiene dos características, ¿no? Que es multidimensional y que es holista. Víctor, por favor. Sí, solamente para avisarle que quedan 5 minutos, doctor. Perfecto. Em, entonces, he propuesto hasta ahora que hay esta concepción mínima del sufrimiento en el campo de los cuidados paliativos y una primera objeción a este acercamiento es la siguiente, y es decir, ya hay unas concepciones del sufrimiento en la medicina, ¿no? Hay una literatura teórica, si se quiere, especializada acerca de esta cuestión. Y entonces, ¿por qué no será que una de esas concepciones encaja como la concepción del sufrimiento en el campo de los cuidados paliativos? Podría ser que una de ellas resulte más adecuada. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es revisar estas tres concepciones y examinar por qué ninguna de ellas es la más adecuada para identificar como la concepción del sufrimiento en el campo de los cuidados paliativos. Según una taxonomía, digamos que es reciente, pero que también hace eco a otras que hay en la literatura, se pueden identificar de base tres concepciones del sufrimiento en la medicina y en las ciencias de la salud. Por un lado, una concepción objetiva, por otro, una concepción basada en valores y por otro, una concepción fenomenológica. La concepción objetiva, digamos, señala que el sufrimiento corresponde con la existencia de obstáculos objetivos para el florecimiento humano. Esto significa que el sufrimiento no depende de ninguna actividad mental, no depende de ninguna cuestión emocional, afectiva, que de hecho el sufrimiento se puede establecer en tercera persona, ¿no? Aquí sufrir no significa una experiencia subjetiva, sino el estar, digamos, frente a unos obstáculos para el florecimiento personal. Mm, no estoy logrando ver bien aquí una cosa del cuadro, así que voy a cambiar la pantalla total a esta manera. Ahí se sigue viendo bien, ¿verdad? La concepción objetiva, digamos, de alguna manera puede dar cuenta de esas demandas médicas en el sentido de vincular el sufrimiento con aquellas cosas que pueden ser intervenidas desde el modelo de atención. Sin embargo, al tomar al sufrimiento como algo distinto a la experiencia personal de quien sufre, pues fallaría en dar cuenta de las demandas éticas porque, digamos, por definición y en principio, fallaría en dar cuenta de la experiencia del paciente. Por otra parte, una concepción fenomenológica del sufrimiento definiría a este afecto sobre todo como una experiencia que se siente de una manera particular. Ya habrán diversas maneras de entender esto. Por ejemplo, Edwards 2003 la entiende como un afecto que es desagradable, prolongado, incapacitante, mientras que Svaneus lo entiende como un estado de ánimo similar al cómo se siente estar alienado en el propio cuerpo. Ahora bien, esa forma fenomenológica de entender al sufrimiento podría ser que sí, digamos, responda a las demandas éticas, porque sí pone en el centro la experiencia del paciente. Sin embargo, al identificar el sufrimiento solamente con una fenomenología subjetiva, fallaría al trazar el vínculo que hay entre la experiencia y las condiciones médicas subyacentes que desde el modelo de atención se busca intervenir. Así que da cuenta de una, pero no da cuenta de la otra. Por último, esta concepción basada en valores, lo que diría es que el sufrimiento es la percepción de una dimensión personal valiosa que está siendo amenazada. Lo que es relevante aquí es que no son los síntomas, digamos, directamente los que hacen que la persona sufra, sino más bien es cómo la persona valora esos síntomas, es su percepción lo que genera el sufrimiento. De esta manera, queda indeterminado, según esta concepción, si la presencia de uno u otro síntoma es indicativo del sufrimiento
del paciente. De esta manera, de nuevo, entonces tendríamos una posición que, si bien da cuenta de las demandas éticas, porque nos habla de la experiencia y de los valores del paciente, fallaría en esta conexión que para el modelo de atención es muy importante y muy clara entre la experiencia de sufrimiento y las condiciones médicas a intervenir. Y disculpen si le imprimí mucha velocidad aquí en estos últimos 5 minutos. No estoy muy seguro de si pueda desarrollar la objeción que queda, pero básicamente la idea es cómo es que puede ser compatible decir que el sufrimiento es multidimensional, pero a la vez es holista, ¿no? Que en la metáfora esta del licuado, la pregunta es, ¿qué juega el papel de esas cuchillas que nos va a dar como resultado que aunque se sufra por múltiples vías, en la experiencia de la persona se tome como una, digamos, vivencia completa? Y allí, digamos, lo que me parece interesante es cómo algunos modelos de la filosofía de la mente del sufrimiento han explorado formas de entender qué es el sufrir a partir de dar cuenta de cómo diferentes dimensiones personales pueden dar origen a un afecto global. Conclusión entonces, para terminar, las dos perspectivas al interior de la concepción, digamos, heredada del sufrimiento, de esta concepción mínima que estoy explorando, garantizan que los cuidados paliativos son tanto médicamente efectivos como éticamente sólidos, convirtiéndola a esta concepción en un marco esencial para los cuidados paliativos. Les doy las gracias por haberme escuchado y quedo atento para sus cuestionamientos. Muchas gracias, doctor. Igual, excelente ponencia. Recuerden que pueden ir pensando sus dudas y para la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, pasaremos con la última ponente. Voy a hacer una breve introducción. La maestra Cristina Isabel Flores Ramírez es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Filosofía de la Ciencia. Actualmente cursa el doctorado en el mismo posgrado, donde desarrolla una investigación sobre el valor epistémico de las imágenes mecánicamente producidas, como las radiografías, en la intersección entre epistemología, filosofía de la medicina y estética. Desde el 2020 ha impartido los cursos de Lógica 1 y 2 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con un interés particular en la aplicación de herramientas de análisis lógico ya existentes a contextos sociales, científicos y clínicos. Sus áreas de trabajo incluyen epistemología, lógica, filosofía de la ciencia, argumentación y filosofía de la medicina. Es integrante de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y es parte del comité organizador de este evento. Su título de su ponencia es Notas para una epistemología de la interpretación radiográfica. Adelante, Cris. Gracias, Víctor. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Voy a compartir pantalla. Lo que les voy a presentar el día de hoy es una parte de mi tesis doctoral que se relaciona un poco con los diagnósticos y la importancia del diagnóstico correcto en las pacientes, y sobre todo cuando este diagnóstico se basa en en imágenes. Eh, Tiene como componente relevante eh, estudios de gabinete. Entonces, la estructura de esta ponencia va a ser la siguiente. ¿Sí se ve mi presentación? Perfecto, gracias. Entonces va a tener la siguiente estructura. Les voy a presentar un caso que me tocó vivir un poco de cerca. Después voy a presentarles cuál es la definición de una interpretación radiológica que hago a partir de mi trabajo doctoral y por qué necesitamos o la importancia de las imágenes adecuadas en el diagnóstico médico. Entonces, el caso que yo les voy a presentar es el de una paciente con síndrome de Ehlers-Danlos, que es una condición congénita del tejido conectivo, o sea, todo lo que tenga colágeno está afectado, que llegó a un médico reportando un dolor agudo en cadera derecha. La intensidad del dolor era tal que no le permitía estar sentada demasiado tiempo, tampoco parada. Se despertaba varias veces por la noche gritando del dolor. Y entonces lo que le mandaron a hacer, además de un montón de análisis de laboratorio, fueron radiografías de pelvis, de tórax, cervicales y una resonancia magnética simple de sacroiliacas y cadera derecha. Una vez en el especialista correspondiente se le diagnosticó con una enfermedad autoinmune que afecta la zona de la cadera y sacroiliacas, que es la
espondiloartritis axial no radiográfica seronegativa. ¿Qué es esto? Es una variante de la espondiloartritis cuyos daños no son visibles en una radiografía, se aprecia normal. Y solo se puede, y nosotras, por la naturaleza de la radiografía, solo podemos apreciar la inflamación en una resonancia magnética. Mientras que los indicadores usuales que encontrarías de la enfermedad en el suero no están presentes. No hay indicador genético, no hay indicador de inflamación. Entonces, eso fue lo que le dijeron a esta paciente. Se buscó una segunda opinión y el nuevo especialista indica que esto fue en realidad un diagnóstico inadecuado porque no estaban presentes los marcadores típicos en el estudio de laboratorio, los síntomas no encajaban lo suficiente con lo que requiere el cuadro y para poder llevar a cabo el diagnóstico de espondiloartritis. Y entonces, ¿en qué se basaron para hacer el diagnóstico? En las imágenes. Pero problema, los ángulos y las proyecciones que ordenó el médico tratante eran inadecuadas. ¿Por qué? Porque no mostraban adecuadamente la zona de la sacroiliaca. Y cuando la mostraban, era tan poquito lo que la mostraban que ni siquiera se visibilizaba adecuadamente la zona. Entonces, ay, ¿cómo que? Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las imágenes en un diagnóstico médico? Un diagnóstico médico, de acuerdo con la doctora Tocha que vimos, a quien tuvimos el placer de escucharla en la mañana, es un juicio práctico cuyo objetivo es dictar un curso de acción que tiene como fin modificar la condición diagnosticada y generalmente se da a través de un tratamiento. Para llegar a este juicio práctico necesitamos realizar una inferencia a la mejor explicación en la que buscamos dar cuenta de un fenómeno anómalo o sorprendente que comprende los síntomas y signos de la paciente, lo que conforma el caso clínico particular, y después busca determinar sus causas a partir de la postulación de diferentes hipótesis diagnósticas que deben ser ponderadas para seleccionar cuáles van a poner a prueba mediante la realización de estudios diagnósticos y exámenes de gabinete en aras de identificar la condición médica que afecta a la paciente y produce estos signos y síntomas que se manifiestan. Entonces, en este caso, el uso de las imágenes médicas funciona como uno de estos criterios de deliberación que te permiten elegir y poder designar cuál de estas diferentes hipótesis que se plantean es la adecuada. En este caso, el reporte y la examinación de la paciente tenían varias hipótesis. Había una que decía que era fibromialgia, otra que decía que era espondiloartritis axial, otra terminó siendo osteoartritis de inicio temprano. Entonces, tú utilizas digamos, las imágenes te sirven como un criterio de deliberación para elegir cuáles de estas, en conjunto con la historia clínica, con otros estudios, con los estudios de laboratorio, etc. Y entonces, el uso de estos estudios clínicos y exámenes de gabinete como criterios de selección de hipótesis implican que estos llevan una suerte de interpretación. Pero, ¿qué es esto de una interpretación radiográfica o radiológica? Bueno, yo lo que intento hacer es proponer una noción de interpretación radiográfica que sea en sentido técnico, en donde la interpretación no es nada más la comprensión subjetiva del espectador al ver la imagen, sino una o varias aceptaciones que hace la observadora respecto al estado de las partes del cuerpo que son retratadas por la radiografía, que pueden ser del estilo estructuras óseas con radiopacidad normal, coxa profunda bilateral. Hay una masa en la tiroides con bordes regulares. Adicionalmente, para poder interpretar una radiografía o una imagen radiográfica, necesitamos tomar una decisión binaria según la cual la intérprete caracteriza la imagen de un estado desconocido como que contiene o no una señal. Esto es, la imagen ¿es normal o tiene anormalidades? Si tiene alguna anormalidad, decimos que hay una señal. Y con ello, elige tomar algunas de las proposiciones como premisas para sus empresas epistémicas, que en este caso
es el diagnóstico médico y que además se comunican de forma oral o escrita entre colegas y también a las pacientes, aunque no es necesario que lo hagan. En este contexto, la interpretación de un análisis o estudio médico es un acto lingüístico complejo de dos lugares, donde el primer lugar es una aceptación que describe el estado de cosas y el segundo es el sustrato, es la base sobre la cual se hace esta aceptación, se hace la interpretación. En el caso tanto de la paciente como en el caso de las imágenes radiográficas, el sustrato que le da, digamos, este fundamento va a ser la imagen misma, que puede ser una radiografía, una resonancia magnética o una tomografía, aunque yo en lo particular me centro en las radiografías, pero este caso tiene que ver con resonancias, ¿no? El contenido, pues, de las aceptaciones puede ser de dos tipos. Puede ser una interpretación de signos Röntgen, en la cual se evalúa la normal o anormalidad de 6 características de cada órgano o sistema del cuerpo. Y estas características son ubicación, tamaño, forma, número, margen y opacidad. En este tipo de interpretación, lo que se recibe de la imagen es información transportada por ella. Esto implica que tomar una decisión binaria respecto a la presencia o ausencia de la señal en la imagen. Cuando indicamos la presencia de una señal es porque de hecho hay una anomalía en alguna de esas 5 características. Por ejemplo, desnivel pélvico de 4 milímetros, que es una anormalidad respecto a la ubicación de la pelvis. Por otro lado, cuando no hay una señal, se le caracteriza como normal. Por ejemplo, estructuras óseas con radiopacidad normal. La interpretación médica, por el otro lado, es sobre el estado de salud de una persona y se hacen inferencias ampliativas. La aceptación que podamos tener en una inferencia médica se puede hacer o bien en estos términos binarios, de normal a normal, o, eh, ajá, o bien puede ser probabilística, en donde podemos decir, ah, es probable que jamás sea un tumor y necesitamos ver qué más pasa. Entonces, en la interpretación médica de una imagen o de un estudio se da tanto la recepción de la información, esto es lo que pasa en la interpretación de signos Röntgen, como la ampliación de dicha información. Y esto eso se puede hacer, no es necesario que siempre lo hagan, pues son. Entonces, tanto la interpretación médica como la interpretación de signos Röntgen tienen información de fondo que posibilita la extracción de información y la realización de inferencias. Esta información de fondo que nosotros, bueno, que bueno, yo no, porque yo no soy médico, pero que las clínicas tienen, este, puede ser en términos de conocimiento, historial médico, etcétera. Entonces, pero algo es cierto y es que estas dos tipos de interpretaciones tienen diferentes requerimientos informacionales para ser exitosos, cuando son exitosos. La interpretación o sea, de signos Röntgen requiere menos información de fondo. ¿Por qué? Porque si bien hay información que te preguntan, por ejemplo, las preguntas que las técnicas y radiólogas hacen a los pacientes, como las razones del estudio, de repente si hay alguna condición previa, medicamentos que toman, mientras que en el caso de la interpretación médica son mucho más demandantes porque necesitas tener más información de fondo para llevar a cabo la interpretación. Necesitas, además de lo que se mencionó, eh, por eso se debe a los procesos inferenciales que conlleva la interpretación médica. Entre la información de fondo que se requiere está el historial médico, el reporte de los síntomas del paciente, el resultado de la auscultación, conocimiento teórico, conocimiento práctico previos que le permitan reconocer patrones y asociar lo que ven en la radiografía con los distintos signos de ciertas condiciones o enfermedades. La interpretación de una imagen radiológica se considera correcta, esto no lo digo yo me estoy recuperando del manual de radiología, eh, se considera correcta cuando eh, la decisión que toma la intérprete coincide con el estado actual del cuerpo del paciente. Entonces, la interpretación que dice desnivel pélvico derecho de 4 milímetros va a ser correcta siempre y cuando efectivamente la paciente tenga un desnivel pélvico derecho de 4 milímetros. Es decir, cuando juicio y realidad clínica coinciden. Entonces, la interpretación va a ser correcta. Entonces, nosotros tenemos
una matriz. eh, en la parte superior tienen la condición actual, lo que de hecho pasa con el cuerpo de la paciente. No hay señal, o sea, está normal, hay presencia de señal, hay algo, hay una anomalía y la decisión. Hay señal ausente cuando te dicen todo está normal, señal presente, aquí hay algo anormal, forma, tamaño, eh, etcétera. Entonces, va a ser correcta la interpretación cuando tenemos uno de estos dos casos, el verdadero negativo o el verdadero positivo. El verdadero, este, el verdadero positivo es aquel en el que yo digo, ah, hay desnivel pélvico y de hecho lo hay. El verdadero negativo es cuando yo digo, ah, no hay nada, todo está normal y de hecho está normal. Entonces, cuando tenemos un verdadero positivo, esto nos conduce al correcto diagnóstico y tratamiento. Ahí yo sé que hay complicaciones respecto a qué tratamientos son los mejores y los peores, pero eh, tener un buen diagnóstico ya te lleva de gane para saber qué se puede hacer. Y por el otro lado, cuando tenemos un verdadero negativo, esto te lleva al descarte de una condición o establece un estado de normalidad. Las interpretaciones incorrectas suceden con un error de tipo 1 o un error de tipo 2. ¿Qué es esto? Es cuando no coinciden el juicio y la realidad. El error de tipo 1 es el falso positivo. Es cuando el intérprete indica que la imagen contiene una normalidad, pero de hecho no hay tal. Y esto resulta en un diagnóstico, en una interpretación que eventualmente deriva en un diagnóstico erróneo. Y entonces la ansiedad deriva en la ansiedad del paciente, en costos sociales, económicos, por los estudios, análisis adicionales y además mucho sufrimiento de parte del paciente que sigue padeciendo, pero no sabe por qué. Y en algunos casos llega al punto de la implementación de cursos de tratamiento en lugar de ayudar a la paciente, que en lugar de ayudar a la paciente la perjudica. Y por el otro lado tenemos el error de tipo 2, que es el falso negativo, y en el falso negativo la observadora interpreta que la imagen no tiene una señal de anormalidad, pero de hecho sí la hay. Y esto deriva en un diagnóstico erróneo o que no se detecta la enfermedad. Y en ese sentido, se pierde la oportunidad de iniciar tratamientos tempranos, que la enfermedad o la condición avance significativamente y muchas veces las pacientes siguen doliéndoles, siguen sufriendo, siguen padeciendo y no hay una causa, no hay una razón. Solo es como, pues parece ser que no hay nada, pero todo se siente raro. Entonces, digamos que eh, una interpretación deficiente considero yo que representa un grave problema epistemológico y clínico porque implican costos emocionales, psicológicos, económicos para el paciente que se dicen fácil, pero se viven de manera muy difícil. Y no nada más para la paciente, sino también son costosos para el sistema de salud. Los falsos positivos generan ansiedad y angustia y pueden llevar a tratamientos innecesarios. Por el otro lado, los falsos negativos pueden retrasar el diagnóstico y los tratamientos que son vitales. En el caso que yo planteé al inicio de esta exposición, tenemos un error del tipo 1. Es un falso positivo en donde se interpreta que la imagen contiene una señal de deterioro e inflamación necesarios para un diagnóstico de espondiloartritis axial no radiográfica seronegativa, cuando las imágenes no contienen dicha información y de hecho son las imágenes inadecuadas para poder extraer esta información. Esto conllevó costos psicológicos, emocionales, económicos y contrario a que, de no ser porque se buscó una segunda opinión, hubiera derivado en la toma de un tratamiento innecesario de inmunosupresores, sabiendo los riesgos que esto conlleva. Entonces, el estatus epistémico de una interpretación no depende del azar, sino de la implementación eficaz de competencias adquiridas y sustentadas. Ay, perdón. Sí. Sino de la implementación eficaz de competencias adquiridas y sustentadas por procesos formativos, teóricos y sociales que permiten extraer información de la imagen. Y esto se debe a que la radiografía es una base empírica compartida y en realidad todas las imágenes médicas son bases empíricas compartidas. Las imágenes acarrean información y la información que transportan depende de las propiedades a las que es sensible la tecnología de la información. Por ello, son señales, o sea, materializan un canal de comunicación y
dependiendo del tipo de cosa que tú quieras visualizar, va a ser el tipo de imagen que se pide. Por eso, cuando queremos ver tejidos blandos, pedimos resonancias magnéticas y no pedimos una radiografía. Una correcta interpretación, además, implica que se ha identificado adecuadamente el contenido representacional de la imagen con el fenómeno, con el paciente, y que la imagen que se utiliza es una representación adecuada del fenómeno. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué necesitamos imágenes adecuadas? Y la respuesta es porque para que nosotros podamos tener una interpretación correcta, necesitamos poder extraer información y necesitamos poder visualizar esta información de manera adecuada. Entonces, en una práctica de extracción de información, pues va a ser correcta siempre y cuando el proceso de producción y generación del canal de comunicación es virtuoso. Si genero la imagen y la imagen es buena para la tarea que yo voy a llevar a cabo, es la mitad de la chamba. Y por el otro lado, el proceso de extracción de información es virtuoso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la intérprete, la médico, la radióloga revisa la imagen, puede extraer esta información. Un proceso de mantenimiento y de generación y mantenimiento del canal de comunicación. Dime, Víctor. Te quedan 5 minutos, Cris. Gracias. Sí, ahí voy. Ok, un proceso de mantenimiento de un canal de comunicación va a ser virtuoso si solo si la señal, en tanto que materialización del canal de comunicación entre fuente y receptor está adecuadamente inscrito. ¿Esto qué quiere decir? Que está producido por un instrumento que está bien calibrado, que se aplicaron exitosamente las condiciones de composición del mensaje, que el ángulo y el tipo de imagen son los adecuados para visibilizar el tejido o el sistema relevantes para lo que queremos hacer. Entonces, es importante para esto que el instrumento esté calibrado, que se aseguren de que la unidad de rayos X está adecuadamente, eh, digamos, sí, monitoreada. Es que se establezcan y se apliquen las condiciones de composición del mensaje, quiere decir que de acuerdo con las prácticas ya establecidas, se seleccionan los ángulos y las proyecciones y el tipo de imágenes adecuados para visualizar el tejido o sistema relevante, ya que diferentes ángulos o cortes impiden o posibilitan la visualización de las lesiones. Esto nos va a permitir seleccionar cuáles son las mejores imágenes para la tarea. Y además, se tiene que construir, validar la semiótica médica, que, como la historia de la radiografía lo hace evidente, no ha sido inmediatamente aceptada ni usada para el contexto de diagnóstico médico, sino que el proceso de adopción de la radiografía y la construcción de la semiótica médica se han dado de manera paulatina y han implicado el trabajo conjunto de físicos, radiólogos, médicas, quienes trabajan en conjunto para poder identificar qué tipo de imágenes, qué ángulos son los mejores para mostrar lo que se busca visibilizar y así como qué tipo de hallazgos en la imagen se corresponden con estados en rango de normalidad o con estados patológicos. El proceso de construcción de esta semiótica es revisionista y se actualiza constantemente. La práctica médica ha incorporado el uso de imágenes para el diagnóstico y promueve que los médicos no solo sepan extraer la información, sino que también sepan qué imágenes solicitar al radiólogo, dado lo que quieren visibilizar. Estos dos pasos, bueno, sobre todo, estos últimos dos pasos, el de, eh, la, son los que fallan en el diagnóstico en cuestión, por los cuales la interpretación es deficiente y nos llevó al diagnóstico incorrecto. Se pidieron mal las imágenes no permiten la visibilización adecuada de la zona relevante y entonces el médico no puede extraer adecuadamente la información. Y entonces, ¿esto por qué es relevante? Porque para extraer información, la intérprete, en tanto que agente, pues realizan la interpretación gracias al ejercicio de sus habilidades intelectuales que le permiten extraer la información. Y aquella virtud que está asociada con esto es el juicio entrenado. El juicio entrenado es algo que es un tipo de yo científico que permite distinguir las variaciones que se dan entre los límites de lo normal y aquellas variaciones que sobrepasan los límites de la normalidad y entran a lo patológico, que implica una cultivación de una mirada fisionómica que permite resaltar y aseguir las relaciones de modos que
no se reducen a un proceso mecánico, pero que sí permiten identificar objetos y agruparlos a partir de sus características visuales y los patrones que hay entre objetos que pertenecen a la misma familia. Entonces, es así que, si bien una interpretación radiográfica puede ser resultado de un fallo en alguna o varias partes del proceso que permiten la extracción de información, ya sea porque la imagen no es adecuada, porque el instrumento no estuvo bien calibrada. En ocasiones puede ser que sea la habilidad y el juicio entrenado de la médico, de la radióloga que hace esta interpretación, pero eh, al final de cuentas, cuando encontramos este tipo de interpretaciones deficientes es porque hay un fallo en alguno de estos elementos. Y esto nos permite problematizar el rol que tienen las imágenes y la experticia de las profesionales de la salud en la generación no solo de interpretaciones correctas, sino también de diagnósticos atinados, teniendo en perspectiva los costos que esto conlleva para las pacientes en términos emocionales, económicos, sociales, laborales, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por tu presentación. Muy buena presentación. Eh, Vamos a empezar con la ronda de preguntas, dudas y comentarios. Entonces, si alguna persona que tenga alguna duda y le quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Recuerden que tienen que utilizar la acción de levantar la mano o también lo pueden escribir en el chat y directamente nosotros podemos hacerle llegar las preguntas. Bueno, en lo que la gente se anima, eh, yo tengo una pregunta para María Grace, para la doctora María Grace. Eh, si entendí bien, bueno, más bien, mi duda es, ¿la saturación de un servicio médico sería un factor relevante en la ética del cuidado como para dar cuenta de la experiencia que tiene un paciente y también la experiencia que puede llegar a tener el médico? Es decir, justamente uno como paciente, cuando va al médico, lo ve como una figura, obviamente, de autoridad, pero más que eso, podría un paciente llegar a ver a un médico no como una persona, ¿no? Incluso podríamos decir que con- tenemos esta relación con los doctores en cuanto a que vamos y es necesario que nos curen, ¿no? Es como, te estoy pagando para que me cures, ¿no? Y si no la haces, entonces eres un mal doctor, ¿no? Pero no vemos a los médicos justamente como estas personas que también tienen un trabajo y tienen una jornada laboral y que obviamente el tipo de experiencias que ellos llevan en su trabajo también va a determinar el desempeño que tengan en sus labores, ¿no? Eh, entonces, en un sistema médico donde la saturación es extremada, ¿no? Donde los médicos y enfermeros, todo personal eh, médico y clínico, están saturadísimos de trabajo. Igual las personas que acuden a estos centros se la pasan horas tratando de llegar a una consulta. Esto es un factor como relevante que pueden considerar las éticas del cuidado. Y Víctor, muchas gracias por tu pregunta. Para mí me envía como a dos sitios que me parece muy interesante desarrollar. El primero tiene que ver con que a esto me refería con la socioculturalidad o con los símbolos o la dimensión simbólica que va más allá de la filosofía, es decir, que va mucho por lo que se estudia en estudios culturales, por ejemplo, o en antropología, es decir, cómo tú te imaginas a la médica estándar, ¿no?
Entonces, ¿cuántos años tiene? ¿De qué especialidad? ¿Trae bata? ¿Trabaja en un hospital público o en un hospital privado? ¿No? Porque, por ejemplo, ahora que tú decías, uno le paga. Algunos pueden pagar, pero ¿cuántos son los que pueden como pagar, ¿no? Por esta consulta, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de práctica estamos como imaginando? Incluso, porque pienso que no es lo mismo, por ejemplo, pagar en un hospital así como muy caro con un seguro de gastos médicos que pagar en las farmacias del doctor Simi, ¿no? Y entonces cuánto tiempo me toma y cómo me atienden y entonces como cuántas horas paso ahí y bueno, todo esto, pero también del otro lado, es decir, cómo nos imaginamos a los pacientes. Nos los imaginamos infantilizados, nos los imaginamos que pueden entender. Y estas imaginaciones, ¿cómo juegan a la hora de tratar de comunicarnos en una relación? Y entonces, como yo te digo, yo juego mucho con las estéticas y yo he jugado esto con grupos de pacientes, con grupos de personal de salud, pero también con mis estudiantes de medicina. Y entonces lo que vemos es les voy a contar lo que vemos sobre todo, yo creo que con los estudiantes de medicina, porque es más claro para esta pregunta. Lo que vemos es que hay una figura de un médico, pues hombre, patriarcal, autoritario, enojón, regañón, que sí se imagina y que este es el imaginario que sí performa un paciente que no va a tener adherencia terapéutica, que no hace lo que tiene que hacer, que se toma, siempre en las historias siempre sale que los pacientes se toman la coca, ¿no? En la mañana, así es como el símbolo como por excelencia, ¿no? En lo que los pacientes hacen. Pero también, pues con estas condiciones de que a lo mejor van a trabajar y no pueden tener la adherencia terapéutica o ni siquiera es como la accesibilidad a los medicamentos, porque de repente hablamos del acceso, es decir, que tengas servicio de salud o que puedas pagarlo. Pero ¿qué pasa si están muy lejos los recursos? Imagínate que no vivo en Ciudad de México, que de repente también eso, ¿no? Como que nos imaginamos ciudades cuando nos estamos imaginando la relación médico-paciente, ¿no? Entonces todos esos imaginarios juegan, pero no solo juegan en el imaginario pues que los médicos son personas normales, ¿no? Como tú y como yo. Entonces juega en cómo ellos imaginan su trabajo y lo que significa ser un buen médico y cómo se supone que yo soy. Incluso estudiamos mucho en la clase de antropología médica cómo lo que los otros médicos hacen afecta lo que yo puedo hacer, porque son como las respuestas pues socialmente disponibles, ¿no? Y como me está viendo la enfermera y el adscrito, pues entonces de regaño yo también, ¿no? Entonces esto es muy importante y es una de las dimensiones como más difíciles de atrapar y nos parece a nosotras desde las éticas del cuidado que eso es lo que más juega que juega mucho más cómo te sientes y los imaginarios que traes que el valor más sublime que tú querías ser cuando elegiste estudiar medicina o cuando tú querías ir al médico. Y entonces la saturación de los servicios de salud va por otro lado, que también es más o menos como, no es tanto como cultural, sino más bien es sociológico, ¿no? Y entonces va como cómo se constituye el sistema de salud. Y entonces este es, yo creo que la fuente de sufrimiento moral más fuerte para el personal de salud. O sea, no sabes cómo la ansiedad que han contado, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de una médica que al terminar el internado vino a uno de mis talleres y contaba, pero llorando en una crisis de ansiedad terrible, que tenía que cambiar sondas sin guantes, porque no había guantes, sondas urinarias. Y entonces ¿qué nos estamos imaginando? Y cuando hablamos de repente de la medicina y la medicina biohegemónica, ¿a qué nos estamos imaginando? Porque mis estudiantes sufren profundamente que no haya los materiales para hacer su trabajo. Entonces la saturación de los servicios de salud es ver a la gente morir en las salas de espera. Entonces no, como esta encarnación y esta asociación a las ciencias sociales y a la dimensión emocional no es solo un capricho por complejidad intelectual, es justicia, es hacernos cargo del sufrimiento moral de los pacientes, pero también del personal de salud que sufren muchísimo, ¿no? Yo creo que definitivamente la saturación y la falta de insumos es la fuente de sufrimiento moral que más han salido en todos los talleres que yo he dado. Muchas gracias, doctora.
Hay una pregunta en el chat de Erika y dice, esta pregunta es para el doctor David. Si la fenomenología solo puede ver el sufrimiento como experiencia subjetiva, ¿qué papel tienen los cuestionarios médicos que intentan medir el dolor? Sí, muchas gracias, Erika, por tu pregunta. Digamos que sirve aquí hacer una pequeña salvedad. Cuando yo hablo de la concepción fenomenológica del sufrimiento, me refiero a una forma específica de conceptualizar el sufrimiento dentro, digamos, del ámbito de la teoría médica, ¿no? No estamos aquí hablando de la fenomenología como campo de estudio, ni como una tradición intelectual, ni como el corpus de los grandes filósofos fenomenólogos, etcétera. No, es una forma, digamos, circunscrita a unas propuestas de unos autores específicos que dicen, al sufrimiento vamos a entenderlo como una experiencia que tiene unas cualidades, digamos, particulares, ¿no? Y van a haber diferencias entre las diferentes propuestas. Ahora bien, justamente lo que uno encuentra en el campo de los cuidados paliativos con los instrumentos de medición, que son como similares a estos cuestionarios, es, por un lado, que hay un énfasis muy fuerte en la dimensión de la multidimensionalidad. ¿No? Los cuestionarios para medir el sufrimiento en cuidados paliativos, muchos de ellos lo que hacen es plantear diferentes categorías y entonces preguntan por cuestiones físicas, por cuestiones psicológicas, por cuestiones espirituales y tal. Y digamos, si uno revisa el conjunto de los cuestionarios, de los instrumentos de medición en cuidados paliativos, los que están validados a nivel internacional, digamos que los más relevantes, por decirlo de alguna manera, es esto. Por un lado, como mucho énfasis en la multidimensionalidad, y hay un par que lo que hacen es más bien adoptar una posición holista o incluso como algo mixto, por ejemplo, porque preguntan por diferentes dimensiones, pero luego proponen sumar todo para dar como un indicador, digamos, general de sufrimiento. Y hay otro muy interesante en lo que consiste es en un tablero, no es un cuestionario para colocar una escala numérica, sino un tablero donde se ubican unos discos, siendo el tablero la vida del paciente, siendo un disco, digamos, la persona y otro disco la enfermedad. El paciente puede escoger qué tamaño es este segundo disco y qué tan alejado está de sí mismo. Y lo que busca esto capturar es como qué tan irruptiva está siendo su condición médica, su enfermedad en su vida en general. Y de esta manera se busca como capturar una noción holista de sufrimiento. Entonces, digamos, resumiendo, lo que uno encuentra analizando estos instrumentos de medición es o que se adopta mayoritariamente, digamos, una posición o esta perspectiva multidimensional, o de manera más, digamos, escasa, que se adopta una posición o una perspectiva holista como lo he planteado. Muchas gracias, Erika, espero haberte respondido. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat. Esta va para los tres ponentes. Dice, buenas tardes. Una pregunta para los tres ponentes. ¿Qué tan asertivos son los criterios universales médicos actuales? ¿Realmente les permite acceder el dolor de los pacientes? Ujú. ¿Alguno de los tres ponentes quiere iniciar? Sí, yo puedo Sí, empezar. sí. Eh, yo creo que, pues desde las éticas del cuidado, pues no, ¿verdad? Entonces, porque lo que pasa es que aquí habría que distinguir entre el dolor y el sufrimiento. Entonces, de repente, el dolor es un signo sobre el que se construye la biomedicina. Entonces, no pueden pasar de esta relación de alguna manera con el otro y con la comunicación. Pero tú misma, en tu propia formación, en tu cuerpo, a tu sensibilidad, ¿cómo le podemos hacer para interpretar nuestro propio dolor? Y yo lo pienso como con una cosa muy, muy sencilla. ¿Cómo sabes cuando tienes que ir a urgencias y cuando no? Cuando vas a la clínica o cuando te atiendes con tu propia automedicación. Entonces tiene que ver con una sensibilidad que sí es como la sensibilidad biológica, por decirlo de alguna manera, pero que de nuevo se construye sobre
pues la cultura después, ¿no? Y todo. Entonces te enseñan qué dolores son aceptables y qué dolores te aguantas, ¿no? O sea, un cólico, pues te lo aguantas, ¿no? No vas a dejar de ir a estudiar y no vas a dejar de ir a trabajar porque tienes cólico, no es un dolor aceptable como una excusa social, pero hay otros dolores que sí, pero en una sala de espera es muy interesante porque tú vas a ver que ciertas personas llegan pues porque se les rompió la uña, casi casi estoy exagerando, por supuesto, y tienes a otras personas que estaban fracturadas de una semana, ¿no? Y las tienes uno a un lado del otro, entonces híjole, pues es que depende mucho del paciente, no depende solo de la biomedicina. Ahora, la biomedicina depende, sí, por eso yo les decía que la humildad y como el ambiente emocional del diálogo es fundamental. Entonces, yo he estado en los dos ambientes emocionales. Entonces, cuando llegas y estás muy brava y quieres como poner a los médicos en el banquillo de los acusados, pues te van a sacar todos sus indicadores y te van a decir que ellos trabajan el dolor, pero que también tienen exámenes de laboratorio. Es un poco lo que ya decía Cristina, ¿no? Y entonces de repente también tienen imágenes y no solamente diagnostican con el sufrimiento como subjetivo de los pacientes, entonces hay maneras, tienen su escalita, ¿no? Esta del dolor con caritas, y entonces eso, esa ya es la escala como fundamental. Y entonces depende de la conversación. Pero cuando tenemos esta conversación ya en confianza, ya entre compas con mis estudiantes, dicen, pues es que estamos pariendo chayotes y no sabemos cómo hacernos cargo del vínculo entre lo biocultural. O sea, ya entre compas no estamos pudiendo, ¿no? Porque sobre todo además estamos formados para lo biológico que nos hacen creer que es universal. Ahora, por eso es tan importante la descolonización epistémica, porque lo que es lo normal y lo patológico, pues se ha construido sobre una normalidad colonial en muchos sentidos y patriarcal. Y sobre todo en el Darnos, que es la enfermedad de la que hablaba Cristina, o sea, es una cosa súper patriarcal, ¿no? Entonces, híjole, entonces ya empezamos a parir chayotes, pero yo no creo que la filosofía hayamos A hecho bien ver. nuestra chamba todavía como para hacernos cargo de la epistemología que implicaría esta vinculación entre lo biocultural, por ejemplo. O sea, yo creo que todavía no estamos ahí, aunque entre confianza y entre compas sí nos lo decimos, ¿no? Y pues eso por ahí lo dejaría yo. Chris, ¿quieres decir algo? Pues, no tengo mucho más que agregar a lo que dice María Grace, más que desde el aspecto en el que yo lo estoy viendo de las interpretaciones de imágenes y el diagnóstico médico, pues el dolor tiene como, o sea, sus funciones de un síntoma y como tal te indica que hay ahí un daño, algo que tú tienes que revisar y es parte de esta colección de cosas que tú tienes que explicar cuando, que conforman el cuadro clínico y que tienes que explicar cuando tú buscas un diagnóstico. Pues, el objetivo sería darle solución a eso mediante un tratamiento, pero poder tener una experiencia o tener esa cercanía con el dolor, yo diría que no tanto, al menos desde esta perspectiva que yo estoy teniendo, aunque sí vale la pena tener en mente que tener buenos o malos diagnósticos, dependiendo, pues va a afectar el outcome del paciente. Muchas gracias. Doctor David Fajardo, ¿tiene eh, Sí, muchas gracias. Yo también me uno a lo que han dicho la doctora María Grace y la maestra Cristina Flores. Tal vez yo añadiría que, digamos, que quizás es bueno, no, habría que precisar la pregunta, ¿no? Porque realmente acceder al dolor, eso suena como, bueno, pero ¿qué es lo que estamos esperando cuando decimos eso, ¿no? De realmente acceder al dolor. Entonces, digamos, bajo una lectura, digamos, estricta sobre lo que significaría acceder al dolor del otro, pues, digamos que en realidad, pues esto es muy difícil, ¿no? Y es una tarea que probablemente sería injusto también esperar que los profesionales de la salud lo logren, ¿no? Estamos hablando, digamos, del terreno de lo subjetivo. Entonces, realmente acceder a la subjetividad del otro cuando dice que tiene un dolor, pues probablemente eso no se pueda hacer. Sin embargo, también vale la pena identificar que han habido avances importantes en la medicina del dolor. O sea, hemos avanzado un buen trecho en entender cosas acerca del dolor y
digamos que en esta misma imposibilidad que nos pone de presente ese abismo que hay entre una subjetividad y la otra, pues tenemos herramientas que de repente pues tienen unas funcionalidades acotadas, pero que permiten cierto abordaje en la clínica. Entonces, tal vez no sé, un paliativista pediátrico cuando se acerca a un niño y que dice que el niño dice que le duele y se acerca con una de estas escalitas de las caritas, justamente, una escala visual analógica con las caritas tristes o más dolorosas, etcétera, y le pide al niño que marque algo allí y le pide al día siguiente y le pide al día que sigue, pues hay una cierta comprensión que se está generando acerca de si el tratamiento que está teniendo está yendo mejor o no está, o no está sucediendo. También hemos aprendido cosas, por ejemplo, digamos que la medicina contemporánea del dolor, digamos, parte también de una comprensión de que el dolor puede no ser solo un síntoma, ¿no? Sino que también hay el dolor como enfermedad, ¿no? Los dolores crónicos, digamos que ya se entienden como una enfermedad que ha de ser tratada como tal y no como un indicador de que hay otra cosa. Digamos que hemos avanzado en entender el dolor de las personas y esto pues ha generado pues una serie de tratamientos, de intervenciones, de farmacologías. Todo esto, por supuesto, se puede discutir qué tan bueno es ese acercamiento, digamos, tan farmacológico al dolor o qué podemos pensar de nuestras sociedades tan concentradas en la eliminación del dolor y menos en entender cómo puede ser parte de nuestras vidas y poder, digamos, navegarlas más fácilmente cuando se sufre. Pero yo, pues bueno, relativizaría un poco el asunto de cómo entender esa relación entre las subjetividades del doliente y de quien le atiende. Muchas gracias, doctor. Eh, Beatriz, ¿tienes levantada la mano? Es tuyo el micrófono. Bueno, solo un comentario, este, que finalmente también todo cruza, bueno, me surge por los servicios de urgencias, ¿no? O sea, todo surge en un contexto específico, ¿no? Porque más allá de la cuestión médica, desgraciadamente en los servicios públicos, si en los privados varía, muchas veces hay un antes de llegar al médico, ¿no? O sea, es terrible, pero en muchos servicios, al menos aquí en Chiapas, depende de un policía que además ni siquiera es contratado por el IMSS Bienestar o por la Secretaría de Salud o por el IMSS o por el ISSSTE, sino es un subrogado con un salario terrible, que no tiene capacitación, que trabaja 24 por 24, ¿no? Y bueno, es el que hace que entre o no entre. Fíjense que a raíz de COVID, al menos aquí en el estado, incluso como que esa distancia creció, ¿no? O sea, porque antes se accedía como a la sala de espera de urgencias y a raíz de COVID se mantuvo esta cuestión de tener a la gente afuera de la reja, ¿no? Con un policía que está ahí, ¿no? Entonces, pues hay cuestiones, o sea, socioculturales que definen mucho, ¿no? Y luego, yo trabajé en urgencias muchos años y, por ejemplo, me tocó ver como una señora indígena con un bebé estaba esperando, ¿no? Afuera, y cuando a mí me la pasan, el bebé estaba muerto, ¿no? Y sin embargo, sucedía también, hablo porque estas personas que finalmente están deteniendo, ¿no? Tienen un papel muy fuerte, ¿no? Si llega alguien gritando fuertísimo, ¿no? Los médicos sabemos, por ejemplo, las que le llamamos crisis de ansiedad, ¿no? Histeriformes, o bueno, tiene diferentes modos, pues no, digamos, podríamos decir que no es una urgencia real, es una urgencia sentida, ¿no? O como antes decía, o como cuando tú vas, por ejemplo, yo que trabajé en la Secretaría de Salud muchos años, pues bueno, no era, es que a ti no te van a dar una incapacidad si no tienes fiebre, ¿no? O no sangras, ¿no? O no pegas de gritos, ¿no? Entonces,
realmente, como más allá de lo que realmente está definido en la biomedicina, en el momento concreto, está cruzado por cuestiones socioculturales que obviamente están cruzadas también por nuestro sistema, o sea, por la colonialidad y por el patriarcado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mujer que llegó con su bebé seguramente muy grave, pero que esperó, ¿no? O sea, que esperó con su bebé, venía en el rebozo, ¿no? Y que cuando me la pasan y yo lo destapo, pues el bebé estaba muerto, ¿no? Obviamente era indígena, mujer indígena sola, o sea, no llevaba un hombre al lado, ¿no? No era una mestiza blanca, ¿no? Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Nada más ese comentario. Muchas gracias, Beatriz. ¿Alguno de los ponentes quiere hacer un comentario? No solo agradecerte, Beatriz, creo que es muy importante estas narrativas que nos recuerdan como este sentido. mm, no es necesario cuando estamos entre médicos, pero de repente cuando hacemos ética es muy importante como para mí al menos recordar de cómo se juega esto en la realidad, ¿no? Y como esta dimensión muy práctica y me parece que es muy doloroso este ejemplo que cuentas, pero me parece que justo por lo doloroso es muy pertinente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ah, Hay una pregunta en el chat. Eh, y- Pregunta Diana Fernández a María Grace. En una situación de negligencia médica, ¿qué factores son los que derivan en esta situación? ¿Son los institucionales, le falta una ética del cuidado o es la forma en la que se enseña su práctica? Ay, Diana, si pones el dedo así en la llaga, la negligencia pues es un concepto jurídico, ¿no? Y entonces quizá ayuda como tener este panorama que distinguen los juristas entre tres cosas, ya cuando nos ponemos muy legales, ¿no? Entre la impericia, la imprudencia y la negligencia médica. Entonces la impericia tiene que ver cuando chale, pues no te salió, es que la medicina a la hora de la hora sí tiene que ver con que te salga el corte y con que te salga como la puntada y es una cosa como muy concreta y a veces no te sale y entonces la responsabilidad es otra. Ahora, una imprudencia, pues es eso, ¿no? Es justo, pues te fuiste solo cuando no podías, no había todo, tomaste un riesgo que quizá no está aceptado por tu comunidad, ¿no? Es un riesgo pero siempre hay riesgos, ¿no? Y ya yo creo que no le tengo que contar eso a Beatriz que está acá, ¿no? Entonces, uno siempre corre riesgos, pero digamos es un riesgo que parece que va más lejos. Ahora, una negligencia pues ya es un error que se supone que la comunidad estaría dispuesta a aceptar que tenía que haber sido evitable y por eso esta obsesión mía con la evitabilidad del daño. Entonces ahí hay un consenso en que eso sí tendría que haber sido evitado. Ahora, ¿cómo? Y esta es tu pregunta, entonces yo la voy a reformular en filosófico, ¿no? Que me parece así, que yo no la puedo contestar, pero me parece que es muy importante dejar resonar la dimensión de la pregunta. ¿Cómo modelamos entonces la responsabilidad en medicina? Tiene que ver con el médico, tiene que ver cómo modelamos su propia cultura, ¿no? Yo ahora que terminamos el curso de antropología médica y tenía pues algunas estudiantes que hablaron de su propia pertenencia a pueblos originarios, que hablaron de su propia pertenencia a grupos subalternizados y cómo esta propia historia afecta a la hora de ejercer o practicar la medicina o no, o cómo el privilegio te hace reproducir las colonialidades, ¿no? Que no ves, porque uno no ve su privilegio. Es muy difícil ver el privilegio que uno está ejerciendo. Es muy, muy difícil. Es muy claro sentir las opresiones y ver nuestros privilegios es casi imposible. Requiere una voluntad y un gran esfuerzo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para distinguir cuánto es la individualidad? ¿Cuánto es el riesgo y el hecho de que la medicina todavía tiene algo de arte y no es todo medible y no es todo capturable por más que queramos creer que sí? ¿Y cómo le hacemos para darle ese justo lugar
a la capacidad y al error y esto que les decía, el daño evitable de lo inevitable, me parece que es una cosa que tenemos que estar discutiendo seriamente, con mucho cuidado y en un ambiente efectivo, de veras que no busque ser punitivista. Es muy difícil porque es que para los médicos esta discusión les quita la licencia y les ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo que es una discusión muy difícil que tener. Y sin embargo, luego, ¿cómo responsabilizamos a la institución? Y si nos queremos ir más lejos, y a mí me parece que hay que ir más lejos, ¿no? Yo a veces soy así de radical, ¿cómo responsabilizamos también a la cultura y a la manera de vivir? Porque la manera de vivir tiene mucho que ver con la manera de enfermar y con la manera de morir y con elecciones que también pueden ser moldeadas socioculturalmente, no solo del lado del médico, sino del lado del paciente. Y entonces, ¿cómo nos imaginamos una responsabilidad más justa? No hay manera que yo pueda responder eso hoy, pero la pregunta me parece que habría que ponerla así. Y me parece muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en el chat. Esta va dirigida para la maestra Cristina. Eh, y pregunta Sharen Ibarra. La propuesta, la propuesta está basada en el marco de teorías de virtud epistémica o viabilismo. ¿Tiene bibliografía al respecto? Sí, la propuesta es un híbrido entre teoría causal e informacional de Dretske y el fiabilismo de agente de Greco. Y la idea es retomar el elemento, o sea, ver a las imágenes como transportadoras de información y por otro lado, el ejercicio de interpretación es uno que se hace cuando es correcto, cuando es virtuoso. Lo notaste muy bien, sí. Cuando es virtuoso es porque es gracias a las habilidades de los agentes, recuperando relaciones de dependencia entre quienes toman las imágenes, quienes hacen interpretación, y es una interdependencia mutua. Bibliografía al respecto, si quieres, escríbeme, puedo ponerles como mi correo en el chat, me puedes escribir, te puedo compartir algo de literatura. No hay tanta literatura de esto, de estas teorías aplicadas a imágenes, de Dreads que sí hay, pero es a la fotografía. Del fiabilismo no hay mucho y de virtudes epistémicas yo te recomendaría mucho a Lorraine Dutton y Peter Gallison en su libro Objetividad, bueno, Objectivity. Pero te pongo mi correo en el chat y con todo gusto te puedo mandar bibliografía por ahí. Muchas gracias, Cris. En el chat tengo otra pregunta y otra pregunta y después te cedemos la palabra a Beatriz. Dame un segundo. Dice Aitza Miroslava, dice, muchas gracias por compartir. Me gustaría mucho que nos pudieran decir cómo desde sus abordajes podríamos tejer diálogos con las y los médicos, dadas las condiciones de explotación laboral y precarización de los sistemas públicos de salud. ¿Cómo tejer cercanía y construir con eh, ellas y ellos, ellas? Muchas gracias, Aitza. Yo creo que generar las condiciones para este diálogo es de lo más difícil. No es imposible. Yo he tenido experiencias como en este proyecto que ya presentaba Víctor al inicio, de trabajar en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y entonces hicimos talleres en varias clínicas, en varios hospitales, y pues con pasantes, con personal de salud, con pacientes, con muchas personas. Y entonces, a ver, la dificultad es justo la que mencionas, ¿no? O sea, ya son gente que está explotada y que muchas veces, por ejemplo, mis talleres les vienen como un mandato más, ¿no? De la jerarquía, ¿no? Encima de todo lo que teníamos que hacer, ahora vamos a tener que ir con esta señora que nos va a poner a jugar y a perder el tiempo, ¿no? Como si no tuviéramos ya suficientes problemas en la vida. Entonces, sí hay eso. De hecho, una vez, así si les cuento todos los traumas, ¿verdad? Una vez me pasó que una directora de un hospital encima empieza a introducirme y los regaña, ¿no?
Entonces es una experta en ética, a ver si se les quita, ¿no? Lo malas personas, ¿no? Y entonces esa era la introducción a mi tallercito, ¿no? Y era como, ay Dios, señora, no me ayude, ¿no? Mejor no me presente, ¿no? Y entonces, a ver, esto sí pasa y da cuenta de cómo se practica, pues, la medicina en los sistemas de salud públicos. Eso dicho, lo que yo he constatado es que para mí el juego y el teatro es como así mi canasta donde pongo todos mis huevos es en mis estéticas del cuidado, ¿no? Y entonces empezar jugando y divirtiéndonos y con que nos la pasemos bien me parece lo más importante y es como generar este espacio emocional de gozo y de juego. Y después, con un poco de tiempo, generamos también las condiciones de confianza cuando ya de veras ven que yo ni voy a juzgar, ni voy a quitarles la licencia, ni tengo una como perspectiva punitivista, ni vengo a traerles teorías que no necesitan porque ellos ni filósofos querían ser, ¿no? Entonces, o sea, pues ellos qué, ellos querían hacer otra cosa, ¿no? Y ahí están como obligados a estar conmigo. Entonces, cuando ya nos conocemos en una relación como micropolítica concreta de tú a tú, pues ya nos hablamos, dirían en mi rancho, pues ya en calzones, ¿no? Y entonces ya nos decimos la verdad y cuando nos decimos la verdad llegamos a los problemas morales, a lo que y llegamos a una fineza importantísima. A ver, resolvemos las cosas, no, pero a veces, como Diana ya nos ayudó, no, a veces solo plantear la pregunta nos ayuda y nos alivia. Y ver que estos problemas morales son compartidos y no son individuales nos alivia también como colectiva. Pero no es sencillo porque además nos implica, o a mí me implica, empezar practicando la ética a la que le estoy apostando. Entonces, imaginar cómo se vive una ética del cuidado con personal de salud que está sobreexplotada, muchas veces mal pagada, muchas veces sin comer y sin dormir y obligada en mis talleres, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Eh, este, doctor David, Cristina, ¿tienen algo que decir? Me parece que la pregunta sí era para los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿no? Ok, seguimos con la participación de Beatriz. Por favor, Beatriz. Bueno, ya no sé si no levanté la mano a propósito, pero luego me falla. Pero bueno, pues nada más comentar aprovechando por lo que decía Mara Grace, que bueno, a mí eso que ella estaba describiendo, o sea, el poder hablar sin calzones, ¿no? Entre el gremio médico creo que es del máximo valor, pero justo comparto que es muy, muy, muy difícil por toda la formación, ¿no? Y luego lo que se reproduce, ¿no? En el día a día del campo médico y este temor, ¿no? Justo a hacer pues no solo a que te quiten bueno, que te castiguen, ¿no? Desde cosas menores hasta cosas grandes como puede ser terminar en la cárcel, que ya hay casos, ¿no? O sea, no es que eso no suceda. Y otra cosa que sí quiero comentar, porque a veces siempre queda fuera, aquí en Chiapas, pero seguramente es el caso en muchísimos otros lugares de este país, también existe cada día más la justicia por la propia mano. Entonces, sabemos de casos de colegas que son perseguidos por organizaciones pues, criminales o cuasi criminales, ¿no? Porque a manera de entender de X persona no hizo bien su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces eso está complicando aún más, ¿no? Antes de que esto fuera tan presente, ya de por sí, por ejemplo, a mí me tocó vivir esta transición cuando, digamos que
los problemas obstétricos se persiguen de oficio, ¿no? Una muerte materna, ¿no? Entonces, es bien difícil, como decía la doctora María Grace, porque por un lado, del lado del sufriente entiendes todo, y por otro lado, eso provoca esta cuestión de lo que hemos llamado medicina defensiva, ¿no? Entonces, y no lleva a necesariamente a un mejor ejercicio, ¿no? Sino lleva a que esté todo el mundo como con las uñas de fuera, ¿no? Entonces, ese ámbito es de verdad muy complicado y bueno, creo que poder ir encontrando llaves o maneras de abordarlo, pues sería increíble, ¿no? Pues gracias. Eh, sí, sí me escucho. Sí, me escucho. Sí, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Quedan 6 minutos. Para los ponentes, ¿tienen algún comentario final? ¿Alguien tiene alguna otra duda que tenga que expresar? Ahora es el momento. Solo agradecerles la atención y el compartir esta tarde y por supuesto animarlos y animarlas a que sigan en estas conversaciones para problematizar la práctica médica. Muchas felicidades y que tengan muy buena resto de jornada. Muchas gracias, doctor. Y pues muchísimas gracias por la escucha, por el diálogo, por sus preguntas y pues por toda la escucha. Muchas gracias a todos. Yo Gracias, hago doctor. eco de los agradecimientos, perdón, así, ya, de paso. Hago eco de los agradecimientos por la escucha, por la retroalimentación y esperamos que sigan disfrutando de la siguiente mesa. Entonces, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a ustedes que están aquí, a los presentes. Eh, Agradecemos su presencia a todos los que se unieron en esta mesa y los que han estado desde la primera, de las 10 de la mañana con nosotros. Les agradecemos. Vamos a tomar un breve receso de 5 minutos. No se vayan porque iniciamos con la cuarta y última mesa que tenemos. Otra vez, muchas gracias a los doctores y enseguida nos vemos. Yo creo que ya vamos iniciando. Eh, Muchas gracias a todos por estar presentes en esta tercera mesa y en este evento de filosofía de la mente.